de esta obra, que tiene un gran valor para la cultura y la sociedad rusa, y que tiene una gran dificultad. Voy a empezar por la dificultad, para resumir muy brevemente. La dificultad es que se trata de una novela en verso, es decir, se trata de una obra que, como es característico en la época del romanticismo, en autores como Goethe o Byron, ¿no?, pues se intentan hacer como las obras totales, como una suma de toda su obra, la obra de su vida. Y lo mismo intentó Pushkin, en una época en que, hay que decirlo, la literatura rusa todavía no se había desarrollado plenamente. Y hay un antes y un después en la literatura y en la cultura, evidentemente en la poesía rusa, marcado por esta obra. Esta es la primera gran novela rusa, y las otras ha influido decisivamente en los otros grandes novelistas rusos, llámese Tolstoy, Dostoyevsky o Turgenev, pues porque encontramos los primeros grandes tipos humanos, personajes reales, que representan el espíritu y la gran cultura rusa. Como dijo uno de los grandes críticos literarios de la época, Bielinski, Vissarion Bielinski, es una enciclopedia de la vida rusa, ¿no? Tiene esa dimensión social y de encarnar valores o descubrir valores profundos de la cultura rusa que hasta entonces la literatura no había hecho visibles, ¿no? Esa es la grandeza de esta obra, y que tiene una actualidad tremenda. Es una gran historia de amor, con una profundidad psicológica y filosófica importante, con grandes juegos de ironía y de composición muy complicados, pero que se lee como un romance, ¿no?, decimos, apasionado, y una de las grandes historias de amor de todos los tiempos. En ese sentido es el primer gran clásico universal de la literatura rusa. Y respecto a la dificultad, y con esto entro en una parte un poco más técnica y enseguida cedo la palabra a Manu, que es quien conoce mejor a Pushkin y a Eugenio Onegin que yo. Una gran dificultad técnica que es una novela en verso. Es decir, el romanticismo crea siempre, sobre la base del juego, experimentación para desarrollar, igual que los coches ahora, ¿no?, géneros híbridos, ¿no? Híbridos en el sentido de totalizantes, en que la idea es que la poesía puede poetizar el mundo y ser una síntesis de todas las artes, y empezando también por las artes literarias. Y para contar una narración de manera extensa y prolongada y con personajes creíbles y auténticos, pero todo eso en verso y en una tradición poética, que es la tradición que hereda Rusia a través de Bizancio, que es la tradición, digamos, silabotónica, digamos, moderna, en un tipo de verso que es el jambo de 4 pies, y en un tipo de estrofa que equivale, o que en la ideación de Pushkin, un poco al soneto, pero que es algo que él inventa, y así una estrofa de 14 versos con un tipo de rima muy peculiar, que tiene su simbolismo, evidentemente, pero con ese corsé
va a escribir más de 2000 estrofas, y eso, para traducirlo, es una misión imposible, o casi imposible, porque imposible no hay nada, ¿no? Se ha realizado. Y lo último que quería decir es que también esta obra tiene grandes dimensiones simbólicas para la cultura rusa y una gran actualidad, sobre todo a través de sus dos grandes personajes. Dostoyevsky, que poco antes de morir, cuando se inauguró la estatua, la primera estatua a un escritor, a un poeta ruso, justamente en Moscú, leyó un discurso en el que señaló que él preferiría que la novela se hubiera llamado Tatiana Larina, porque para él era la verdadera protagonista de la obra. Es una de las grandes proezas o transfiguraciones de la obra, y como después vamos a escuchar, ¿no?, la carta de Tatiana, escrita en francés pero traducida por Pushkin, ¿no?, escrita por Tatiana pero reescrita por el propio Pushkin, es el gran personaje que simboliza la continuidad de la tradición rusa, mientras que Yevgeny Onegin, entre otras cosas, pues tiene el valor de ser un hombre de su época, el hombre romántico, y también pues un hombre más superficial, pero también auténtico, y en cierta manera que simboliza la tradición literaria y cultural europea. Entonces, esa síntesis simbólica hacen de esta obra una obra única, no solo por ser una novela en verso, algo casi imposible, por ser la primera gran novela con grandes personajes rusos, la primera gran novela con un gran contenido, retrato psicológico, sino también por esa ambición totalizante de resolver el enigma que en ese momento se planteaba a los propios rusos y la cultura rusa, es decir, qué significa ser ruso, dónde está Rusia y quiénes somos. Y esta obra da respuestas convincentes y duraderas a esa pregunta. Muchas gracias por venir esta tarde a acompañarnos en la presentación de una obra como es Yevgeny Onegin. Es una obra que yo llevo persiguiendo desde hace muchísimos años, prácticamente todos, y que se me ha ido escapando de las manos cada vez que quería cogerla. Bueno, es que ya por fin la tenemos prisionera en este libro, en estos papeles. Si la traducción de Onegin puede llevar bastantes años, la composición de Onegin también. Al autor le llevó nada más y nada menos que 7 años, 4 meses y 17 días. El primer planteamiento que tenía Pushkin era hacer 10 capítulos, no 8. Habría un capítulo que estaría entre el 7º y el 8º actuales, que narraría un viaje de Onegin. Pues bien, cuando Pushkin decidió que iban a ser 8 los capítulos, lo que hizo con este capítulo, el capítulo 8º antiguo, pues lo puso como capítulo 9 a modo de anexo, en el que explicaba anecdóticamente que había pensado hacer un capítulo más. Y luego otro capítulo, el capítulo 10º, que fue también eliminado porque bueno, Pushkin decidió no seguir con él porque no encontró un nexo de unión, ya que este capítulo 9 se iba ya totalmente del argumento y era una reflexión sobre la época, sobre la situación política, social de la época, y lo descartó. Bueno, pues yo he recogido estos capítulos 9 y 10, los he traducido la selección que presentó como anexo Pushkin, y además he añadido otras estrofas y otros textos, a veces no completas las estrofas, para recomponer ese capítulo 9.
En esta traducción no me planteé cuando empecé varias cosas. La primera, como ha dicho Jesús, es esa dificultad, esos escollos que plantea que sea una novela en verso. No solamente es difícil traducir una novela, que sería el primer escollo, sino que además tenemos que traducir el verso, que sería el segundo escollo. Pues la primera idea, más natural y más valiente cuando te pones es pues, decidir traducir el verso, pero cuando lo intentas unas cuantas veces, pues ya te empiezas a plantear otras posibilidades. Pues esto me pasó a mí, me planteé otras posibilidades y llegué a la conclusión de que debía conservar, o yo podía conservar la forma, pero, podía conservar el fondo, todo lo que Pushkin dice, pero no el cómo lo dice, no la forma. ¿Y qué decidí? Pues ofrecer todo el fondo, todo el contenido y solo parte de la forma. La parte de la forma es conservar las estrofas, conservar los versos, pero no conservar la rima. Eso sí, he tenido sumo cuidado en que la lengua sea poética, en que la lengua se acerque lo suficiente a la escritura de Pushkin, a la forma de escribir de Pushkin, para que no se pierda esa identificación tan rápida que tiene Pushkin cuando se lee en ruso. Luego también he querido, por supuesto, como ya os he dicho, recomponer el texto completo antes de que la censura entrara en acción. He introducido de nuevo en el texto las estrofas, las partes suprimidas, indicándose cuáles son estas con respecto a la edición estándar, para que el lector español disponga por primera vez de la versión original completa de Yevgeny Onegin, tal y como Pushkin la concibió. También introduzco el capítulo 9 y, por primera vez en castellano, el capítulo 10. Y además he querido dotar al libro de un anexo en el que ofrezco versiones alternativas de algunas estrofas, esbozos, muy importantes también para ver la evolución de la escritura, del pensamiento de Pushkin dentro de la escritura de esta novela. Y luego finalmente pues he dotado también a la edición de un gran aparato de notas para comprender cuál es la actualidad en la que se escribió esta novela, porque es una novela muy arraigada a su actualidad, a sucesos, a personajes importantes, conocidos en aquella época y sobre todo también conocidos en Rusia, que ahora, 200 años después, y en España nos pueden resultar un poco ajenos, y todo eso lo he querido solucionar con la inclusión de más de 500 notas a pie de página que hemos hecho al final, no puestas a pie de página para no interrumpir demasiado la lectura. Y bueno, pues llegados a este punto, solo me queda animarles a releer Yevgeny Onegin, o quien no lo haya leído, que se inicie en la lectura y en el contenido de esta novela tan interesante, porque no solamente leerá una novela buena o muy buena de la literatura universal, sino que además conocerá una de las... conocerá cómo es Rusia por dentro, porque esta novela nos ofrece fácilmente muchas cosas que por situaciones políticas, económicas, no se nos ha permitido conocer de Rusia. Pues si queréis conocer esta parte un tanto desconocida, solo os queda leer Yevgeny Onegin y yo solo tengo que daros ya las gracias. Pushkin vio censuradas, como hemos dicho, numerosas estrofas. En la edición estándar encontramos que el capítulo 6 termina con la estrofa 46. Si vamos al manuscrito limpio original, vemos que hay una estrofa más, la 47. En la edición de 1833, por temor a la censura, el propio autor realiza un híbrido de estas dos estrofas originales, eliminando los dos últimos versos de la estrofa 46 y sustituyéndolos por los dos últimos de la estrofa 47, que quedó posteriormente suprimida. Vamos a leer la estrofa 46 en su forma censurada. Dejadme mirar atrás. Perdonadme, tejados bajo los que transcurrieron en soledad mis días,
llenos de pasiones y de pereza y de los anhelos de mi alma soñadora. Y tú, joven inspiración, agita mi fantasía, vivifica mi corazón somnoliento. Ven volando a mi lugar más a menudo. No dejes que se enfríe mi alma de poeta, que se vuelva insensible, que se endurezca y por fin se petrifique en el éxtasis mortal del gran mundo, en este remolino en el que me baño con vosotros, queridos amigos. Y vamos a leer las 2 estrofas originales sin censura. Dejadme mirar atrás, perdonadme, tejados bajo los que transcurrieron en soledad mis días, llenos de pasiones y de pereza y de los anhelos de mi alma soñadora. Y tú, joven inspiración, agita mi fantasía, vivifica mi corazón somnoliento, ven volando a mi lugar más a menudo. No dejes que se enfríe mi alma de poeta, que se vuelva insensible, que se endurezca y por fin se petrifique en el éxtasis mortal del gran mundo, entre soberbios sin alma, entre brillantes estúpidos, entre maliciosos, pusilánimes y extravagantes niños mimados, entre malvados, ridículos, tediosos, ineptos e impertinentes jueces, entre coquetas beatas, entre acérrimos lacayos, entre las diarias escenas a la moda, entre corteses y afectuosas traiciones, entre las frías sentencias de la cruel vanidad, entre la frívola despiadada de los cálculos, los pareceres y las conversaciones, en este remolino en el que me baño con vosotros, queridos amigos. Y vamos a dar la bienvenida a Lali Chilaya y a Svitlana Pilipiets, que nos van a interpretar esta bellísima aria de la carta de Tatiana.